Saludos con todos, bienvenidos a esta capacitación número 6, en la cual el tema principal va a ser el diseño del circuito eléctrico residencial. El grupo está compuesto por Víctor Rocano y mi persona, Andrés Paredes. Somos estudiantes de la carrera de Electrónica y Automatización. Empezamos. Elementos del circuito eléctrico residencial. Los principales elementos que hay que tomar en cuenta cuando se va a realizar el diseño de un sistema eléctrico residencial son la mufa de servicio, el contador o el medidor, el electrodo a tierra, los conductores, el centro de carga o panel de distribución, las salidas y los aparatos domésticos. Las salidas pueden ser los puntos de luz o los interruptores. A continuación mostramos la simbología más importante que en todo diseño de residenciales hay. Está la tubería que va por tumbado o pared, que es una línea continua. La tubería que va por el piso, que es una línea entrecortada. El tomacorriente de 120 voltios, el tomacorriente de 240 voltios, el punto de luz y el panel de distribución. Empezamos con los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son los encargados de llevar la energía de un punto a una instalación. Y están divididos por calibres, que a su vez especifican la ampacidad del mismo. En este caso, mientras están numerados por 14 AWG, el cual es una norma americana, y mientras el número se va reduciendo, la ampacidad o la cantidad de amperios va incrementándose. Y tenemos que, por ejemplo, el calibre 14 nos proporciona, podemos llevar 15 amperios, el cual nos sirve para alimentar circuitos ramales, luminarias y tomas corrientes de uso general. Asimismo, tenemos el 12 AWG, que es de 20 amperios, que nos sirve para alimentar circuitos ramales, pequeños artefactos en la sala de cocina, luminarias y tomas corrientes de uso general. 10 AWG de 30 amperios, que podemos usar para la secada de ropa, cocinas, hornos eléctricos, acondicionadores de aire, calentadores de agua. 8 AWG, que permite conducir 40 amperios, que nos ayuda a alimentar cocinas, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y calentadores de agua. 6 AWG, que nos permite manipular 50 amperios, que son cocinas eléctricas, alimentadores de subtableros, y así consecutivamente. Cabe indicar que al momento de diseñar un circuito eléctrico residencial es importante también hacer el cálculo de carga, que en una clase posterior se va a explicar. Esto es como una referencia para tener la norma. No puedes, claro que está, que no puede ser una corriente de menor calibre, un cable de menor calibre o conductor de menor calibre para usar estos aparatos electrónicos. Asimismo, también los conductores eléctricos regularmente están caracterizados por su color. En este caso, la fase mayormente se lo encuentra de color negro, pero así también se lo pueden encontrar de color rojo, azul o amarillo. Asimismo, el neutro principalmente se lo encuentra de color blanco, pero también lo podemos hallar de color gris y la tierra de color verde. Es importante respetar esta norma de colores, ya que cuando se requiere hacer un mantenimiento o una reparación en una residencia, facilita al momento de trabajar, ya que se tiene pleno conocimiento de qué conductor es el que se va a manipular. Así también tenemos la mufa de servicio y tubo de hierro galvanizado.
La mufa de servicio, como vemos en esta imagen, es aquella que se va a transportar los cables que están conectados a las redes de distribución de la empresa eléctrica. En este caso podemos ver que tenemos dos fases. Estamos sacando dos fases, fase 1 y fase 2 y el neutro. Tienen esta pieza metálica, tiene esta forma curviada a fin de que cuando sea tiempo de invierno o existan lluvias, no ingrese el agua por las tuberías, ya que esto afectaría al sistema eléctrico de la residencia. Así también tenemos el tubo de hierro galvanizado, el cual va a ser el encargado de transportar dichos cables hasta la base del medidor. A continuación tenemos la base socket del medidor. Tenemos de 110 voltios y 220 voltios. Aquí podemos ver como son 110 voltios, que eso quiere decir que vamos a estar conectados de una fase y un neutro. Como vimos anteriormente, la fase se caracteriza de color negro y el neutro de color blanco. Así también tenemos 4 terminales y un tornillo. Inicialmente, cuando jalamos o tenemos la fase neutra, la fase se conectaría en el terminal izquierdo y el neutro en este tornillo se conectaría. Posteriormente se puentea al terminal derecho. Así también aquí se conecta el cable a tierra, el cual va a estar conectado a un electrodo a tierra que posteriormente se va a explicar. Así también tenemos dos terminales, la fase y el neutro, respectivamente, los mismos que estos dos cables o conductores se dirigirán o irán directamente al panel de distribución o al centro de cargas. Cabe indicar que estos orificios sirven para, al momento, este medidor va a funcionar o va a transportar energía cuando se conecte propiamente dicha el medidor. Ahí va a realmente recién hacer la conexión. Por eso son estos espacios. Así también tenemos el 220 voltios. La diferencia es que aquí tenemos dos fases y un neutro. Aquí podemos ver que no han respetado la norma de colores de los conductores, pero este cable sería la fase 1 y fase 2, respectivamente. A diferencia de la base del 110 voltios, aquí en la 220 voltios no se conecta el neutro, sino la fase. Y el neutro que se obtiene de la red de distribución eléctrica se conecta en este tornillo y se lo puentea en este tornillo también. Así también aquí se aterriza el neutro, este cable lo tenemos tierra, y aquí sale al panel de distribución la fase 1, la fase 2 y el neutro. Posteriormente tenemos el electrodo a tierra. El electrodo a tierra es un objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra con la finalidad de protección al usuario de aparatos conectados a la red eléctrica. El electrodo, la tierra en una residencia principalmente nos ayuda a darnos protección a las personas que habitan en la residencia, ya que nos protege de las corrientes de fallas. ¿Cómo se producen las corrientes de fallas? Estas corrientes muchas veces se producen por los aparatos eléctricos que tienen, por ejemplo, un cable que no está bien aislado y tiene un contacto con una superficie del aparato eléctrico. Y esta corriente, y al tener una tierra, esta corriente podría absorberse por este electrodo. En lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica, como muchas veces sucede cuando, por ejemplo, cogemos la puerta del refrigerador o un electrodoméstico metálico, nos cogen una cierta corriente. Eso se sucede porque no existe una buena puesta a tierra. Posteriormente tenemos el centro de carga.
El centro de carga tiene tres funciones principales: el de distribuir, controlar y proteger. Distribuir porque en el momento que se inicia la instalación existen varios circuitos independientes, por ejemplo, un circuito de iluminación, alumbrado, circuitos para tomar corriente de uso general, salida especial para un aire acondicionado o calentador de agua, etc. Controla. Si se desea interrumpir el circuito para mantenimiento o verificación por medio del disyuntor, se puede poner en off el circuito específico o toda la instalación. Asimismo, sirve para proteger. Se encarga de proteger cada circuito de las fallas eléctricas que se presentan en la instalación, tales como sobrecarga, cortocircuito o falla a tierra. Así también aquí tenemos una imagen de un centro de carga, el cual podemos ver que se obtienen las dos fases, es bifásico y el neutro. Y asimismo los disyuntores que van a alimentar los circuitos ramales y la puesta a tierra. Cabe indicar que cuando tenemos dos fases, los disyuntores aquí se van a intercalar. Por ejemplo, aquí se va el disyuntor A, la fase A, corrección, va a alimentar a este disyuntor. Seguido el disyuntor siguiente va a estar alimentado por la fase B y así consecutivamente. Toma corriente de 110 voltios. La toma corriente de 110 voltios tenemos, este es un ejemplo, el cual tiene su conexión a tierra, el cable neutro y el cable de fase. Aquí, ¿cómo se identifica cuál es el neutro, cuál es la fase y cuál es la tierra? Fácilmente. Este orificio, que en particular, que es diferente a estos dos, es el que nos ayuda a aterrizar el aparato eléctrico del cual se conecta aquí. Por otro lado, para identificar la conexión a fase es por medio, este orificio, si se puede observar, es un poco más pequeño que el otro. Entonces, cuando tengamos este orificio pequeño, este quiere decir que aquí se va a conectar la fase. Y aquí tenemos el neutro. Así también, cuando vamos a conectar en serie, en serie las tomacorrientes de 110 voltios, se lo hace de esta manera. Primero se pasan los tres cables hasta este punto, dejando unos senos para poder hacer un empate. Después de dejar hacer los senos, se conecta el primer tomacorriente. Por ejemplo, aquí tenemos la fase, el neutro y la tierra. Consecutivamente, aquí se pela esta parte del cable y se conecta un cable adicional y se conecta el fase, el neutro a tierra, y otra vez en este tercer interruptor se pelaría y se empataría. Es una forma muy sencilla de ver cómo conectar varios tomacorrientes. Seguido tenemos el tomacorriente de 220 voltios, el cual tenemos las dos fases. Aquí tenemos la fase 1, la fase 2 y finalmente la tierra. Ahora se va a proceder a explicar el interruptor simple. Cómo se enciende un punto de alumbrado. Aquí tenemos dos líneas, la fase y el neutro. Hay que tener en consideración que la fase siempre va a ir primero al interruptor. Va a ir al interruptor. Y el neutro va a ir directamente al punto. Cuando el switch se encienda, este cable se llama retorno. Va a ser el que alimente al punto. Muchas veces, esto en muchas residencias podemos ver que estas conexiones están mal hechas porque aquí, en vez de conectar aquí la fase, han conectado el neutro y aquí en vez del neutro la fase. Lo que quiere decir que
uno siempre va a tener una línea en la cual siempre va a pasar voltaje. Y cuando, por ejemplo, vayamos a cambiar un foco encendamos esto, nos va a coger una cantidad de voltaje. Esto es porque nosotros cerramos el circuito. Y a la larga esto es peligroso, sobre todo cuando tenemos redistribución donde manejamos altos voltajes. Ya. Esto sería en cuanto al interruptor simple. También tenemos el interruptor doble. De la misma manera tenemos aquí la fase. Directamente se dirige al interruptor. Y el neutro van divididos a los puntos de luz. Posteriormente, el retorno va para el punto de luz y el otro retorno va para estos dos puntos de luz. Aquí podemos ver que este interruptor va a manipular estos dos focos y este interruptor va a manejar este foco. Conmutador. En conmutador aquí tenemos, este es el circuito cerrado y este es cuando está en circuito abierto. Está compuesto por el neutro, como todas las conexiones de punto de luz, va directamente al punto. Y la fase va al switch. Aquí tenemos dos cables paralelos que son los viajeros. Estos van a permitir, estos conmutadores sirven, por ejemplo, en unas escaleras. Cuando uno sube una escalera necesita luz y una vez subida necesita para luz y ya no tendría que volver. O sea, puedo manipular un punto de luz desde dos puntos diferentes, desde dos lugares diferentes. Para eso me sirve. Entonces, aquí está encendido y aquí, como podemos ver, están en circuito abierto. En este caso estarían apagados. Eso sería en todo cuanto al conmutador. Aquí podemos ver cómo es la conexión. Aquí podemos, el punto el viajero que está en el punto izquierdo se conecta en el punto izquierdo del siguiente y el viajero de la derecha en el punto de la derecha del interruptor. También vemos el cable de fase. ¿Por qué sabemos que fase? Porque va directamente al switch. Y aquí tenemos el neutro al punto de luz. Y así se realizaría la conexión del conmutador. Cabe indicar, ahorita vamos a explicar las cargas especiales. ¿Qué son las cargas especiales? Son aquellas salidas para equipos cuya potencia sobrepasa los 1500 vatios, como por ejemplo la cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción de aire acondicionado, ducha eléctrica, equipos hidroneumáticos, ascensores, equipo médico, calentador eléctrico de agua, entre otros, debiendo considerarse para el diseño la potencia de placa de cada uno de los equipos y la cantidad de equipos a ser utilizados. Estos equipos por norma, esto quiere decir que estos equipos solamente van a estar conectados individualmente. ¿Qué quiere decir? Que no van a compartir otro interruptor en su línea. Solo ellos van a estar conectados desde el punto de distribución de carga hasta el interruptor. Y aquí podemos ver un ejemplo que esto no lo vamos a tocar a fondo, ya que en la siguiente exposición se va a entender cómo hacer los diferentes cálculos para un diseño de un circuito eléctrico de acuerdo a la carga. Pero esto es necesario hacer, ya que esto nos da la confianza y hacer los cálculos nosotros mismos de cuánta carga, potencia vamos a suministrar en cada línea de luz. Aquí podemos ver cómo damos un nombre. Aquí vemos cuántos conductores van a pasar, el voltaje que va a pasar, qué fase la va a alimentar, la fase A o la fase B, la cantidad de amperios que va a pasar, que esto va asociado al conductor de aquí, la cantidad de polos del breque, el ducto, los números de puntos
en este caso como es iluminación general, va a tener 13 puntos de luz. ¿Cuántos vatios se va a consumir por puntos? En este caso, como son 100 por 13, 1300 vatios en total se va a generar. Así también tenemos aquí el nombre de la planilla, el alimentador que va a llegar al panel de distribución, el tamaño del ducto y las características. Si es un panel bifásico, o sea, va a haber dos fases, la cantidad de amperios, voltios, etc. Y al final vamos a tener como resultado el número de breques, la potencia total instalada, la potencia diversificada, la corriente en amperio, el breque y la acometida. A continuación mi compañero va a proceder a explicar cómo se realiza este diseño eléctrico. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Rocano y voy a continuar la explicación. Ya. ¿Se está viendo la pantalla? Andrés, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, primero veamos aquí que tenemos un plano. En la parte de acá tenemos un plano donde tenemos aquí el dormitorio, la cocina, la sala, el comedor y dos dormitorios más y un baño en el exterior de la casa. Primero tenemos que tener en cuenta dónde está ubicado el medidor. Después tenemos que ver dónde vamos a ubicar el panel de distribución. Como es una casa considerablemente pequeña, o por ejemplo tiene una dimensión de 12 metros por 8 en total, cada cuarto son de 16 metros cuadrados. Entonces vamos a comenzar con la ubicación del medidor. El medidor de esta casa se ubica en esta esquina de aquí, entonces tenemos que dibujar la simbología del medidor. Entonces tenemos aquí el medidor, esta es su simbología. Justamente la empresa eléctrica nos ayuda en la parte de la puesta a tierra del medidor, que como le explicó mi compañero, esta puesta a tierra que se pone en el medidor tenemos para una seguridad de una falla del neutro. ¿Qué significa una falla del neutro? Por ejemplo, que existe una interrupción del conductor que recibe el neutro, es decir, que si no tenemos el cable neutro no vamos a tener un voltaje de 110 y solo tenemos la alimentación de las dos líneas. En ciertos casos, cuando sucede este precáncer, tenemos que se enserian ciertos equipos que están conectados a tomacorrientes y están funcionando, y se producen que un cierto equipo de baja potencia se va a dañar en comparación del equipo de alta potencia. Entonces, ¿qué se hace? Justamente aquí al medidor se le hace una conexión a tierra y este de aquí se va a conectar con el neutro que llega de la empresa eléctrica. Entonces, llega nuestro conductor neutro y se conecta con este punto tierra. Aquí es la única parte donde la tierra se conecta con el neutro. Es la única parte donde usted va a hacer conexión de tierra con neutro. Más adelante no se va a conectar de nuevo tierra y neutro. Y esta tierra es solo para una seguridad de mi neutro que haya una interrupción, o sea, se corta, hay una falla de conexión, hay una resistencia de contacto. Por algún percance, esta tierra es como mi neutro flotante. Si falla tengo mi neutro aquí. Porque como anteriormente, o sea, el transformador también está conectado a tierra, existe una conexión de tierra, la misma diferencia equipotencial. Entonces aquí vamos a tener una conexión a tierra. Después tenemos que ubicar nuestro tablero. Entonces nuestro tablero tiene que ser en un lugar donde
sea fácil el ingreso, podamos no tener puertas cerradas, sea visible, no tiene que estar en un dormitorio, porque puede estar con llave, en el rato de una emergencia, tiene que bajarse los breakers y todo eso. Entonces vamos a ubicar esto aquí, lo ubicamos en una cocina, donde normalmente la puerta no hay, está abierta, se ponen cortinas, entonces lo ubicamos. Este va a ser nuestro panel principal. Bueno, un panel principal, el mínimo cable que podemos ubicar en un panel principal puede ser 8, cable 8, el mínimo. Pero a partir de eso no se puede ubicar un cable 10 o un cable 12, la cometida me refiero. Como es una cometida por tierra, entonces aquí tenemos que dibujar línea interpuntada hacia el medidor. Entonces, como el mínimo cable es número 8, entonces nuestra tubería aquí tendría que ser de 1 pulgada como mínimo. Y como máximo tendríamos aquí una tubería de 2 pulgadas 1/4, que podría llevarse a un cable número 20, pero eso sucede en un panel de distribución grande. Aquí yo lo que recomiendo es poner una tubería de un diámetro de 1 pulgada media, que le podría abarcar hasta el cable número 4, perdón, sí. Para ese tipo de tubería, pulgada y media, un cable número 4, para que no exista problemas de que no pueda cruzar el cable. Entonces ya tenemos ubicado nuestro principal. Bueno, aquí nuestro panel tiene que tener la tierra, donde vamos a recibir todas las tierras de los tomacorrientes que estamos ubicando. Entonces aquí se ubica también nuestra puesta a tierra. Ojo, pero ya esta tierra ya no se va a conectar a neutro. Ya es la única parte donde se conectaba a neutro es acá. Entonces aquí tenemos nuestra puesta a tierra. Si se desea hacer mejor la instalación, podríamos hacer más puesta a tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una ducha eléctrica, un toma de ducha eléctrica. Vamos a dibujar la toma de ducha eléctrica. La ducha eléctrica, podemos conseguir ducha eléctrica de 110 voltios hasta de 220 voltios. Se considera muy riesgoso colocar una ducha eléctrica de 120 voltios, ya que es el doble del voltaje, aumenta el riesgo. Sin embargo, existe un interruptor diferencial que me permite detectar fugas a tierra. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Hago una conexión, una puesta a tierra directa para mi ducha. Sería lo más ideal, o si no se hace eso, se puede mandar el conductor tierra directo al panel, a nuestro panel, junto con la alimentación. Entonces aquí tenemos nuestra ducha eléctrica. Entonces si ponemos nosotros nuestra ducha eléctrica de 220 voltios, esta sería nuestra simbología. Partamos con los tomacorrientes principales. Entonces vamos a ubicar los tomacorrientes principales. Entonces un dormitorio, para que no exista percance de no tener, digamos, falta de tomacorrientes, o que no va a ser, la demanda va a ser muy baja, se puede ubicar un tomacorriente en cada pared. Entonces son tomacorrientes que van a estar a una altura de unos 35 centímetros, 50 centímetros. Eso ya es consideración ya del usuario. Normalmente se ubica a 40 centímetros, porque el piso igual va a subir cuando usted está haciendo la instalación eléctrica. En un futuro se pone una baldosa, entonces ya sube el piso. Entonces cuando se hace la instalación eléctrica tenemos el piso sin ningún acabado, entonces ya se le considera eso y se aumenta a 40 centímetros, para que al final nos quede una altura de 30 centímetros. Entonces tenemos que ubicar nuestros tomacorrientes en esta parte. Estos son tomacorrientes que están a una altura de 30 centímetros, pero cuando se está haciendo la construcción se lo considera y se lo deja un poco más elevado.
Entonces tenemos aquí, por esta es la parte de la ventana. Nos podemos ubicar cerca de acá. Aquí tenemos ya nuestros 4 tomacorrientes en los dormitorios. Y así tenemos que hacer en todos los dormitorios. Ubicamos la tomacorriente. Estos tomacorrientes no son nada especiales. Son para, digamos, para un ventilador, un cargador de celular, un secador de cabello. Son potencias bajas. Asimismo, la del factor de demanda de estos, cuando funcionan al mismo tiempo, es muy bajo y no demanda de una acometida especial. En esta parte de aquí, como pueden apreciar, eso es la nevera. Tenemos aquí para ubicar una nevera. Las neveras normalmente vienen con una potencia de 746 vatios de un HP, pero se ubica un tomacorriente especial debido a que siempre está en constante funcionamiento. Y eso no, ya por el tiempo que se está utilizando, o sea, siempre está conectada y está funcionando el motor, ya se le tiene que poner un tomacorriente especial por este tipo de situación. No solamente se ve digamos, la potencia que supere los 1500 vatios, sino también qué equipo estamos utilizando. Por ejemplo, esta nevera ya necesitamos un tomacorriente especial. El denomino especial porque para nosotros tenemos aquí al final, también tenemos la sala, vamos a ubicar los tomacorrientes de la sala. Faltó. Por ejemplo, aquí en la parte de aquí podría estar una televisión, aquí podría estar un velador. Entonces, aprovechando que esos tomacorrientes están aquí cerca, para cruzar las paredes, simplemente se le cruza una broca y ya tenemos al otro lado también un tomacorriente. Entonces nos facilita la instalación. Y podemos ubicar otro. Listo. Entonces, para cada circuito de tomacorrientes tenemos que tener un máximo de unos 10 tomacorrientes, o un ideal sería 8 tomacorrientes que podría estar ubicado en el mismo circuito. Se dice el mismo circuito porque yo comando todos esos tomacorrientes con un solo breaker. Entonces podría ubicar yo estos 4, ya tengo aquí 4, y los voy a llevar también. Aquí cruzo solo la pared, ya tengo ya el circuito. Entonces sigo esta línea, tengo 4, tengo 6, tengo 7 y tengo 8. Entonces ya tengo ya un circuito de 8 tomacorrientes. Veamos dónde tendremos otro circuito. Si comenzamos desde acá, tengo 4, tengo 6, tengo 7, 4, 6, 4, 6, 7 y 8. Tengo 8 tomacorrientes, pero me veo que tengo aquí uno libre, entonces le puedo poner 9 para no hacer otra alimentación. Ya, tengo que ver los puntos más cerca para poder mandar la cometida. Por ejemplo, aquí el punto más cerca es este tomacorriente, pero el punto más cerca a la caja de breaker. Entonces tenemos nuestra primera cometida, tenemos el tomacorriente de 1 que va al panel 1, y tenemos la otra parte cerca que veo que es aquí. Entonces tenemos el circuito de tomacorrientes 2 que va al panel 1. Ya tenemos 2 circuitos de tomacorrientes hasta el momento. Son tomacorrientes que se ubican ya, al terminar ya a 30 centímetros del suelo. Podemos ahora proceder a los tomacorrientes especiales. También podemos decir que son especiales los tomacorrientes de la cocina, dado que a lo mucho tenemos unos 3 o 4 tomacorrientes, depende de la dimensión de nuestro mesón, por ejemplo. Pero estos tomacorrientes ya se ubica a una altura de
de un mesón, o sea, un mesón ya está ubicado de una altura de 1 metro, entonces el tomacorriente aquí sería una altura de 1,20 m. Y para denotar que es una altura de 1,20 m, la simbología nos sugiere que marquemos que se haga de acuerdo a la siguiente forma. Para que sea 1,20 m, le marcamos así. Entonces, el tomacorriente así, el que estamos aquí del negro, va a ser de 110 a 30 centímetros, y en cambio el de acá lo tenemos a 1,20 m. Entonces tenemos este, aquí podemos ubicar otro, y en la parte de acá, para tener más tomacorriente, podemos ubicar otro. Ya. Aquí depende también del diseñador, si se ve que es amplio el lugar, aquí es corto de 4 metros por 4 metros, entonces con 3 tomacorrientes son suficientes. Por ejemplo, aquí podría ustedes hacer la idea que los utensilios que tengan una cocina, ¿cuáles serían? Una licuadora, un microondas, un exprimidor de jugo, ya. Y depende de eso, si va a tener más cosas, pues ya podría, igual estos tomacorrientes de aquí son doble polarizados, entonces ya tengo para conectar 6 equipos, ya. Y tenemos solamente 3 puntos de conexión. Entonces tenemos acá, hacemos la conexión, y tenemos los tomacorrientes de la cocina. 3 y 1. ¿Okay? Vamos ahora a los tomacorrientes especiales, como ya lo expliqué aquí. Este tomacorriente, vamos a ver que tiene esta simbología, tenemos que rayarlo así. O sea, le vamos a rayar la parte de aquí, y nos va a indicar que es un tomacorriente especial, simple, dado que si yo veo cómo es el tomacorriente, normalmente un doble polarizado tenemos la siguiente forma. Tenemos aquí la tierra, nuestra línea, y el neutro. Y aquí se vuelve a repetir, tierra y neutro. Pero un especial, ya solo tenemos un solo punto. Nuestra tierra, línea y el neutro. Ya no tenemos 2 servicios, sino un solo servicio. ¿Para qué nos sirve eso, un solo servicio? Para no forzar no 70 a poner otro dispositivo en el mismo punto. Entonces ya tenemos solo un solo tomacorriente, el cual ya sabemos que va a ser destinado solo para esa máquina. Entonces aquí tenemos un especial que es la nevera. Asimismo, tenemos que esto enviar directamente al panel. 1, aquí sería nuestro tomacorriente 4 al panel 1. Todas esas tuberías de aquí, podemos ver la opción de mandar tubería PVC. Lo más simple sería, más práctico, que yo lo he utilizado, son mangueras. Como son en el caso del piso, esta manguera tiene que ser reforzada, no tiene que ser una manguera débil, dado que va a soportar una presión. La presión que usted puede pedir para esta manguera son de 120 psi, que son considerablemente las que son más gruesas y son especiales para este tipo de trabajo. No procurar hacer un ángulo pronunciado al momento de hacer los tomacorrientes. Siempre acatar, por ejemplo, si yo tengo aquí mi pared, y yo tengo aquí la tubería, no hacer que la tubería entre de esta forma a un ángulo perpendicular directo a la pared, dado que ya me corta aquí el espacio porque ya la manguera entraría aquí a unos 5 centímetros, entonces yo tengo un ángulo, poco espacio para hacer el ángulo, y la manguera se va a doblar, se dobla, y al momento de pasar el cable no cruza. ¿Qué se hace? Si yo tengo esta mi pared, y yo sé que el tomacorriente va a entrar por aquí,
Mi toma corriente está en la parte de aquí, que son unos 5 centímetros. Mi manguera debería ingresar de esta forma. Yo tengo que va a ingresar. Entonces, esta manguera debería ser como entrar como una forma de que al final no entre a 90 grados, sino que ya esté en una curva, y esta curva ya nosotros ya disminuimos el ángulo y venimos arrastrando por mediante una esquina. Entonces este ángulo se disminuye y ahí se va a subir. Entonces ahí tenemos la forma de ingresar con las mangueras. Las dimensiones de estas mangueras, como son tomacorrientes para cable número 12, que son estos puntos que no son especiales o para los dormitorios, es de media pulgada. Para puntos especiales como la nevera, podemos dar la necesidad, podemos ubicar un cable 12, ¿de acuerdo? Pero si hay la posibilidad de exagerar el conductor, o sea, entre más grueso el conductor, menor es la pérdida de potencia, y como es una nevera y está consumiendo debidamente cada rato, podemos ubicar el cable número 10, entonces ya podemos poner la tubería de 3/4 para esta nevera. Y lo mismo aquí en esta parte de la cocina, de las tomacorrientes de la cocina, podemos exagerar el cable, podemos poner el número 10, o sea, los cálculos me sale el cable número 12, pero si hay la posibilidad económica de exagerar, se puede optar cable 10, o sea, entre más grueso mejor. Tampoco exagerar, 10 ya es lo máximo que puedo ubicar en tomacorrientes que estoy aquí. Seguimos, vamos a la parte de la cocina de inducción. Tenemos aquí nuestra cocina de inducción. Y de ley vamos a tener un tomacorriente de 220. Tipo pata de gallina, que les saben llamar. Son 3 y es un enchufe muy grueso. Este de aquí también vamos a ir directo a nuestro panel. La dimensión de aquí ya es un cable número 8. 2 conductores cable número 8 y un conductor número 10 que vendría a ser para la tierra, que se va a conectar aquí en el tablero. Entonces tendríamos nuestro panel 4 de 1, perdón, 5 de 1, ya tengo una nevera de 4, 5 de 1, y la dimensión de esta tubería, como ya estamos teniendo un cable número 8, tendríamos que tener una tubería de 3/4, que sería suficiente para este cable número 8. Aquí también, como dije, la nevera, podríamos poner la tubería de 3/4, y para el otro cable que pasan 12 de media pulgada. Y otro punto especial tenemos, como ya lo había dibujado aquí anteriormente, nuestra ducha eléctrica. Nuestra ducha eléctrica, si ponemos nosotros una ducha eléctrica de 220 voltios, se puede ubicar un cable 10 AWG, pero si ubicamos una ducha eléctrica de 120 voltios, entonces ya este cable aumenta a 8. Debido a que en 110 estamos consumiendo más corriente y en 220 consumimos menos corriente. Entonces el cable se va a regir, depende de los amperios que estamos consumiendo. Por ejemplo, aquí en el cable 10 nos estamos soportando una corriente de 30 amperios, y en los cálculos de nuestra ducha eléctrica no puede superar esos 30 amperios, sino está en alrededor de unos 20 a unos 25 amperios. En cambio, en el cable 8 nos puede soportar hasta una corriente de 40 amperios. Y en los datos de placas tenemos nuestra corriente que supera unos 35 amperios, que llega hasta máximo 35 amperios. Hasta máximo 35 amperios. Ya. Entonces tenemos que la ducha eléctrica, aquí en este caso lo dejamos a 220. Vamos a pasar al cable 10, entonces podemos dejar una tubería de 3/4. Ya pasa un cable 8, como está más lejos, se complica el pasar cable por la distancia que tenemos también, por el recorrido que está haciendo. Dado que esta ducha eléctrica se va a tener que ubicar, ya sería a 1,80 m que se ubica en una ducha eléctrica normal aquí en Ecuador, por la estatura promedio. Estaría ubicándose a 2,10 m, 2,20 m,
depende de la altura que tenemos en nuestra ducha, o sea, a partir de la ducha, unos 10 centímetros encima de nuestro punto de la ducha eléctrica. Aquí en el baño también podemos ubicar nuestro tomacorriente en la parte de aquí, del lado que está en nuestro lavadero, para un punto extra que tenemos una afeitadora, algo que se pueda conectar ahí, o un cargador de celular, depende de si quiera cargar mi celular ahí en el baño, lo podría hacer. ¿Dónde podríamos ubicar este punto? Si nosotros podemos ver un caso extremo, por ejemplo, ya tenemos todo, nos pasamos, aquí tenemos 9 tomacorrientes, me parece que llegamos, entonces podemos llegar a 10, entonces ya lo conectamos acá. Y ya tenemos. El circuito de tomacorrientes no se tiene que involucrar con el circuito iluminado, tiene que ser aparte. Circuito de iluminación, solo circuito de iluminación. Bueno, vamos a la parte ahora, entonces estamos terminando, a nuestra parte de lavandería. En la lavandería tenemos nuestra lavadora que tiene un voltaje de 110 voltios comúnmente. Entonces ya sería un punto especial. También así como la lavadora, como la nevera. Entonces tenemos aquí nuestra simbología, punto especial para nuestra lavadora. Sin embargo, también sucede el caso que necesitamos un tomacorriente extra para poner un equipo de sonido, se necesita una podadora, cargar algo en la parte exterior, entonces también podríamos ubicar un tomacorriente normal, como el de la cocina, ya no en la parte inferior, sino ya en la parte superior, entonces a 1,20 m, lo ubicamos aquí. También existe la posibilidad que se tenga una secadora, y la secadora, como debido a la alta potencia, ya tenemos que viene solamente en 220 voltios, entonces ya la secadora, este es para la secadora, este es para la lavadora, y esto es un extra. Aquí tenemos 220 voltios, aquí tenemos 120 voltios, y aquí tenemos 220 voltios. ¿Ok? Ya. ¿Cómo hacemos esta conexión? Por ejemplo, vemos que aquí teníamos 8 tomacorrientes, me acuerdo en la parte de acá. Entonces, habría que ver la forma de mandar una conexión, digamos, tomacorriente extra. Podemos enviarle para no sobrecargar en solo una, y lo enviamos acá, el extra. Pero los dos que están ahí, que son especiales, o sea, ambos son ya para equipos seleccionados, tendríamos que llegar directamente. Esta lavadora sería, llegamos hasta la ducha, pero de aquí tenemos el 6, entonces nos faltó aquí poner el tomacorriente. Cocina son el 5, entonces el tomacorriente aquí sería el 6.1, y nuestra lavadora sería el 7.1. La secadora sería el 8.1. Bueno, estos son todos los circuitos de tomacorriente que podemos nosotros instalar en una casa sencilla, normal. Lo que faltaría aquí, digamos, que si se quiere mejorar la instalación eléctrica, ya tenemos que instalar aire acondicionado, dar más comodidades. Y lo más esencial que, bueno, cuando se instala aire acondicionado, tenemos que instalar, digamos, un punto donde se facilite la instalación del aire acondicionado, ya que tenemos primero que el aire recoge se condensa el agua que está en el ambiente, entonces tiene un escape de un goteo de agua. Entonces tendríamos que ubicar, por ejemplo, en esta parte de aquí, dado que como tenemos aquí esta pared, entonces podemos extraer el agua y, digamos, hacer una canalización, de manera que podemos recogerla en la parte de acá afuera, o si pasa por aquí una tubería de desagüe, se le podría enviar el agua. O también tenemos que ver la posibilidad
como si va a ser un aire acondicionado que es solo para este cuarto, tiene que estar digamos, el condensador, o sea, la parte donde hay el compresor del gas, del aire, entonces tendría que estar en la parte de acá afuera, y se pueda, digamos, extraer el calor, entonces esta parte está libre, se podemos instalarlo aquí, hay que ver esas condiciones, por ejemplo, esta parte de aquí lo mismo. ¿Por qué no instalar, digamos, en la parte de aquí? Se podría, sí. Pero al final, ¿qué va a hacer el que viene a instalar el aire acondicionado? Por ejemplo, aquí ubica la parte donde se concentra, digamos, para enviar el aire frío, pero tenemos que enviar tuberías y todo eso, y al final se va a ubicar acá afuera el compresor y todo eso de la parte, se compone de dos partes, ¿no? Entonces las tuberías igualmente, este alimentaría de acá, y este vendría que tener todo este trayecto venir acá. Entonces ya se complica la situación. Tenemos que facilitar y ver la mejor ubicación. Entonces en este punto de aquí, ya tenemos aquí, digamos, para nuestro compresor del aire, ya se instala directo acá. Ya si queremos el otro que se conecta acá, este es de menos potencia, dado que aquí está el motor que está circulando el gas para enfriar. Ya este es un conductor menos, entonces tenemos una mejor accesibilidad. ¿Okay? Entonces vamos aquí a ubicar, hacemos la conexión del aire. Aquí en este cuarto podemos también tenerlo. Y en el cuarto de acá. Siempre a las paredes para el exterior. Todo esto toma corriente de aire acondicionado, como son 220, y es un motor que ya está para funcionar solo, entonces son puntos especiales. Llegamos hasta el punto número 8. Entonces aquí tenemos el T91. Todos están dirigidos al panel. T101. T111. T121. Bueno, entonces aquí ya hemos terminado todo el circuito de toma corrientes. Ahora sería proceder al circuito de iluminación. Podemos hacerlo aquí mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, en una cocina siempre se necesita más iluminación que un dormitorio. Entonces, como tenemos aquí una dimensión de 4×4, entonces en la cocina podemos optar por poner 2 puntos de toma corriente, 2 puntos de luz. En los dormitorios, 1. En el baño, 1. En mi sala, podemos ubicarle uno en la sala y otro en el comedor. ¿Okay? Para los interruptores, tiene que ubicarse en la parte donde, no esta parte de aquí, cuando abra la puerta y yo tenga aquí en la parte de aquí mi interruptor, y ese es mi interruptor para el foco. Está muy mal aquí, dado que me obstaculiza la entrada, obstaculiza el ingreso para encender el foco. Tiene que estar aquí, no muy cerca del marco, no muy cerca de la pared, considerablemente aquí tiene que haber una distancia de unos 25 centímetros, de manera que si la puerta tiene un marco, no me esté tocando ahí no me esté cerrando el cajetín donde va el interruptor. Entonces aquí también tendría que tener mi interruptor. No, puse A porque pero solamente se le pone S si es un interruptor siempre. Entonces, todos son para el interruptor, para los focos. Aquí en la cocina podemos ubicarlo en esta parte. Bien. Ya. Acá en el comedor podría haber la opción de la sala y comedor. Podría haber la opción de un interruptor doble o un conmutador doble.
porque la parte es un ingreso que tiene prácticamente directamente. Entonces podríamos ubicar el proceso de un conmutador doble. Como lo explicó mi compañero, ese conmutador doble nos permite comandar de dos lugares un foco, o sea, un punto de luz. Tenemos dos lugares, o sea, en los dos lugares podemos encender y apagar. A y B. Entonces este es nuestro B y este es nuestro A. Entonces nuestros conmutadores, y ahora vamos a proceder a hacer la canalización. Bueno, faltan los exteriores, sí. Por ejemplo, nuestro ingreso, podemos ubicar aquí también un foco. Ingreso 1, acá en la parte de casa en la esquina. Otro 2, por aquí. 3 focos afuera. En la parte de aquí, de la parte trasera. 1 con 2. Listo. Y para encender nuestros focos, aparte de aquí de un conmutador, podemos poner un interruptor para el foco. O sea, es como... Ya les explico esa parte, cómo se podría hacer, porque para utilizar un solo cajetín sería muy ideal esta parte de aquí. Ahora voy a hacer la canalización. Entonces, en nuestro circuito de iluminación, por ejemplo, podemos aceptar hasta unos puntos de 12 focos, 13, no mucho. Entonces, tenemos que así mismo contar cuántos focos podemos hacer instalación y cuál es el foco más cerca para... Aquí podemos ver que este es el foco más cerca, entonces aquí procedemos a contar el foco cuánto va a estar instalado. Entonces tenemos 1, 2, y este de aquí se conecta a nuestro interruptor, que está acá. Ya. De aquí mismo, del foco, podemos pasarle al siguiente foco, y de aquí del foco le pasamos al interruptor. Podemos instalar los focos de afuera, entonces del mismo el cajetín del foco le pasamos acá. Estoy haciendo línea continua porque esto ya va por la parte del tumbado, no va por piso. Entonces aquí vamos a conectar al otro foco. 2. Y al otro foco de acá. Bien. Ya. Podemos ingresar a estos focos de aquí. Hay que contar cuántos focos van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ingresamos acá. 10. 11. Vemos que ya no llega, digamos, la cantidad de 12. Y para no hacer otro circuito de iluminación, por eso mismo colocamos el cable número 12 para poder exagerar los focos. Por ejemplo, aquí ya superamos de 12, pero nos queda solo 2 focos libres. Entonces estamos aquí haciendo, saliendo un poco del máximo. Pero sí podemos hacer esta parte porque ahora actualmente existe la posibilidad de instalar focos LED. Y estos focos LED vienen más maximizados la potencia. Entonces tenemos más luz por menos potencia. Ya. Esto sería toda la instalación de los focos. Lo que me faltaría explicar es cómo hacer esta parte de aquí para obtener solo un solo cajetín y no tener 2 cajetines, de manera que tenga un cajetín, un conmutador doble y otro cajetín, un interruptor. Entonces, existe una marca donde me permite por tener esto por unos tacos, se le domina así. Por ejemplo, esto de aquí tengo yo espacios
De manera que yo puedo armar aquí hasta tres cosas. En el primero puedo ubicar mi conmutador, que son, digamos, esta parte, así como explicó mi compañero. Este sería el circuito de que está. Y en el otro sería el interruptor, que se cierra y se abre. Y lo voy a, es armable, es un conjunto que se arma. Se le pide en la tienda, digamos en la eléctrica, que usted quiere, por ejemplo, la marca Ticino, Vitesino, me permite hacer esto. Entonces yo aquí cojo y pongo mi conmutador A, mi conmutador B, y aquí pongo mi interruptor. Entonces, de tal manera que este foco de la sala, en el mismo cajetín, tengo los tres interruptores, que serían, dos son conmutadores y un interruptor. Ingreso aquí a la sala, enciendo el foco, pero que estoy aquí saliendo por la parte de atrás, lo puedo apagar. Entonces, ingreso, enciendo el foco, salgo en la parte de afuera, aquí cruzo y lo apago. Lo mismamente lo de la cocina, lo de la sala, puedo hacer eso así mismo. O si no hay mucha necesidad, puede ser que estos dos focos estén conectados al mismo conmutador y ya me libro de poner un conmutador más. ¿Ok? Y esto sería todo el diseño. Les voy a enseñar ahora, digamos, cómo quedó este trabajo. Por ejemplo, esta instalación que les presenté ahora a continuación es de mi casa. Y fue un proyecto que hice de cómo estaba hecha la instalación eléctrica en mi casa. Y para la primera parte aquí tenemos el transformador. Nuestra instalación máxima que podemos tener es 30 kilovatios. Tenemos nuestro transformador y el cable que sale del transformador es un cable de 2 ceros, anti-hurto, que viene trenzado, viene el neutro y tierra. Y por esta parte de aquí se puede apreciar línea 1, en el medio es neutro, y línea 2. Tenemos la conexión y el neutro se va a ver que en la parte de aquí del transformador se conecta a tierra. No lo puedo apreciar acá bien, pero se realiza esa conexión. Tenemos aquí nuestra caja de conexión, que vendría a ser ya no por los normalmente, que son estos. Esto es una parte de un grillete. Este grillete de aquí nos permitía conectar de una cometida aérea, agarrar aquí el cable y mediante el otro cable se agarraba acá. Entonces tenemos así. Y se apretaba. Viene con un líquido de manera que se solidifique una vez que ya se haga la conexión. En la parte de aquí arriba, esto es un aislante. Esto tiene el color así como plateado, parece que fuera del mismo conductor, pero no, es un aislante. Este es un plástico nomás, lo ubica. Este tapón que está aquí es para la parte de abajo. Una vez terminado, se conecta acá. Y en la parte de aquí, como es aislante, esto se aprieta y ya los conductores quedan amortazados. Y se hace la conexión. El precio de esto está alrededor de unos $5 para hacer la conexión aérea para el cable. Pero en la parte de aquí puedo ver que ya no se utiliza esto, sino ya tenemos una caja de conexión. Obviamente tiene un IP o sea, una permeabilidad de 55, o sea, puede soportar lluvia y todo esto. Tiene conectores especiales, de manera que no podemos ya, que no se puede ingresar aquí el agua. Y es un mejor tipo de conexión que se realiza ahora actualmente.
para acometidas a él. Entonces aquí vemos cómo está bajando nuestro conductor. La empresa eléctrica nos va a ubicar un cable número 6 de aluminio y nos va a colocar un breaker de 50 amperios, que es lo que soporta un cable número 6. Digamos, es la fachada de la casa que vimos a continuación. Aquí tenemos distancia de columna a columna de 4 metros, 4 metros y 4 metros, siendo total de 12 y de profundidad 8. Tenemos nuestro medidor. Aquí este medidor es un medidor electrónico. Se explicó en una clase como un tipo de medidor electrónico. No necesita base Soccer. Simplemente tiene terminales que hacemos la conexión con unos tornillos. Esta empresa que estamos acá ya no es Enel, sino es Centrosur. Se maneja en la parte sur de Ecuador, que es Azuay, Cañar, Zamora. Por esta parte de aquí se maneja Centro-Sur. Tenemos nuestro panel. Siempre hay una opción de dejar sobredimensionar aquí. Por ejemplo, nos sale una cantidad de unos 12 breakers. Entonces, para 12 breakers tenemos, por ejemplo, 4 a 8, 8 a 16. Entonces ya podemos comprar aquí 8 y 8, 16 servicios. Entonces aquí tenemos breakers extras para aumentar nuestra instalación. Aquí tenemos la instalación eléctrica. Como es, esto fue lo que yo realicé. Anteriormente yo tenía, digamos, cables guardados, compraba, ya tenía reservado. Entonces no hay esa facilidad a veces no hay facilidad de poner, digamos, los colores que son debidos. Por ejemplo, aquí las líneas están de color negro y rojo, está bien. Pero aquí el neutro, como podemos ver, yo lo coloqué azul. Eso no está bien. Sin embargo, yo ya hice como un patrón, o sea, todos los neutros son azules. Entonces ya es como un patrón que yo seguí en mi tablero. En cambio aquí el color tierra, el conductor tierra, aquí vemos que está un grueso, es el que está conectado para el panel. Aquí vemos que también utilicé este cable aquí para conexión tierra. Debería poner, digamos, señalar estos cables. Como ya repito, estos cables ya tenía yo en stock, o sea, ya tenía yo comprado anteriormente. Y para no volver a gastar, utilicé estos colores aquí. Bueno, aquí está la conexión tierra. Tenemos que tener un terminal estalón porque este cable es más grueso. Esta es una caja de pasos que yo dejé para una instalación en futuro, para ampliar la instalación de mi casa. Y obviamente yo dejo unas tuberías extras. Estoy dejando aquí tubos vacíos. Decido instalar aire acondicionado, no tengo instalado puntos de aire acondicionado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Es utilizar estas tuberías que están vacías y pasar por ahí los cables. Toma corrientes de 110, dobles polarizados, como está aquí. Este es el tomacorriente que es simple para el punto especial, polarizado, que son utilizados para la nevera, para la lavadora. Tenemos aquí el tipo de conexión. Aquí mismo en este tipo de tomacorrientes tenemos aquí que está la iniciales de L, que es línea, la N, que es neutro, y la T, que es tierra. Tenemos ahí, o el símbolo de tierra. Por ejemplo, aquí estamos la instalación de las luminarias. Yo hice con una pequeña caída, de manera porque aquí los niveles de las paredes no están hasta arriba del techo, sino está a un nivel inferior. Entonces, para que no ocurra que se pase la luz por encima, se le hace una bajantes y el foco queda de esta forma. Tenemos aquí los interruptores, nuestra caja de pasos para hacer las conexiones con los interruptores, para los interruptores que llegan aquí. Esta es la ducha eléctrica, está a 220, pero yo tengo aquí un relé diferencial, del cual, por ejemplo, se puede venir la opción que esa ducha se comparta con otra persona que sabe pasar por una casa de familia.
Entonces, una persona no le gusta que el agua caliente, entonces viene, baja el breaker y puede bañarse con agua normal, sin agua caliente. Esta sería la parte de la cocina de inducción. Esto toma corriente, como ya lo había dicho, que es pata de gallina que le hice. Este es el plano que yo realicé y que traté de hacerlo igual, pero sin embargo a veces no se tiene. Yo seguí, por ejemplo, algunos ductos ya estaban hechos, entonces lo volví a reutilizar, la simbología. Estos son los cálculos. Ya. Por esta parte ya yo doy por terminado. Quisiera voy a presentarle un pequeño video donde yo hice, digamos, un trabajo. No se ve el video, Víctor. Sí, estoy pasándolo a la otra pantalla. Ahí sí. Sí. Ya. Por ejemplo, este fue un trabajo que se realizó. No realizó las conexiones, voy a apreciar, tenemos nuestra conexión del neutro, del terminal grande, y nuestra conexión de línea 1 y 2. De este terminal de aquí al terminal de acá tenemos 120, y el terminal de aquí al terminal de acá lo mismo 120, pero la línea va a ser 240. Si más tenemos nuestra bornera para conexión a tierra, también se cuenció el tablero para enviar a tierra. Vamos aquí. Para hacer este tipo de conexiones, como podemos ver, se tiene que agrupar, por ejemplo, se agrupó todas las que son líneas, hizo todo una sola trenza, de manera que se pueda apreciar el cable, todo lo que son líneas, y lo que irían las partes de lo que queda. Y como pueden ver aquí, tenemos todo una sola trenza de tierra y una sola trenza de neutra. De esta manera podemos nosotros ser más ordenados en nuestro tablero y revisar las conexiones que sean más oportunas. Obvio, hay que apretar de manera prudente, tampoco dejar tan suelto. Por ejemplo, aquí se podría apretar, no que se estaría tocando esta parte de aquí, porque esa parte no está clara. Estaría haciéndose de una forma prudente, no tan fuerte para no terminar afilando los tornillos. Ya. Bueno, esto sería todo en la parte de una conexión de un tablero. Espero que lo haya sido de una manera Entonces el tomacorriente lo está instalando aquí en esta parte. Bueno, ahora le voy a indicar cómo hacer una conexión por la conexión de línea de parte de forma horizontal, una corriente doble polarizada, podemos verificar. Este es una corriente de 110 polarizado, y lo que tenemos en nuestra conexión tierra, nuestra línea y nuestro neutro. El neutro vendría a ser la parte más ancha, más larga, mientras que la línea más corta. Igualmente nos indica en la parte posterior para realizar el tipo de conexión. En la parte media tenemos nuestro símbolo de tierra. En la parte de aquí podemos ver que está la N, que es neutro, y en la parte de acá tenemos la L, que es línea. En cambio, con la corriente de 220, en nuestra parte posterior, este sigue siendo tierra, desde esta terminal de acá, y nuestra disposición de dos líneas. Aquí se puede apreciar que línea 1 y la línea 1. Para 220. Vamos a hacer la conexión. Tenemos que tener esto primero atrás, la manguera que tenemos que tener atrás para que no nos absorba al momento de hundir la corriente. Tenemos que retirar nuestra
etapa de toma corriente. Abrir nuestros terminales que están abiertos. Y proceder a dejar una distancia de 1/4 a los prudentes. Ahorita corto así todas juntas porque sé que está desalimentado, pero se debería cortar con el próximo conductor para evitar, digamos, que sea un corto en nuestro plano. Sabe que si las dos líneas hay tensiones, entonces al aplicar un corte directo, entonces está haciendo un corto aquí en el plano y se quema, se revienta aquí la punta de la plano. Obviamente a mí no me pasa nada porque tengo la protección del plano. Entonces, aquí es una pequeña abertura que se tiene que hacer. Es más hacerle como un corte solamente a la parte de la aislante del plástico y se retira ese aislante. ¿Sabes? Un pequeño corte. También depende de la pieza que se compre para que haga mejor este tipo de proceso. Claro que depende del filo también del aislante para hacerlo más rápido. Una vez esto, procedemos a encontrar son las líneas, son estas partes de aquí. Tenemos líneas, procedemos a ver si es el cable 10. Se tiene que ingresar totalmente, no se tiene que apreciar el cable por fuera. Y se continúa a apretar nuestro tornillo. Tienen que probarse que no esté flojo. Este vendría a ser la tierra. Esta sería la otra. Está completamente. Nuestro conductor tierra. Tan fuerte. Okay. Bien, entonces doy por terminado esta clase. Espero que estén aprendiendo y hasta una próxima ocasión. Andrés, ¿quieres decir algo? No, por mí ya también está por finalizado. Espero que estos videos, estas capacitaciones les sirvan mucho en su crecimiento profesional y de conocimientos. Y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias.